Había una vez una mujer llamada Elena que vivía en la Ciudad de México. Era una tarde lluviosa de noviembre cuando todo cambió para siempre. Elena tenía 32 años. Trabajaba como arquitecta en un prestigioso despacho del centro, y aparentemente lo tenía todo. Un departamento bonito en la Condesa, un trabajo estable y una familia que la amaba. Pero por dentro, se sentía vacía, como si algo fundamental faltara en su vida. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y un comentario contándonos desde dónde nos estás escuchando. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Esa tarde, mientras caminaba por las calles mojadas de regreso a casa, Elena se detuvo frente a una pequeña librería que nunca había notado antes. El letrero de neón parpadeaba con las palabras «Libros del alma», y algo en su interior la impulsó a entrar. El olor a papel viejo y café recién hecho la envolvió inmediatamente. Detrás del mostrador había un hombre de unos 35 años, cabello oscuro ligeramente despeinado, y ojos color miel que parecían guardar 1000 historias. «Buenas tardes», dijo él con una sonrisa cálida. «Soy Mateo, el dueño. ¿Buscas algo en particular?» Elena negó con la cabeza, todavía procesando por qué había entrado. «Solo necesitaba refugiarme de la lluvia», mintió. Mateo sonrió como si pudiera ver a través de sus palabras. «A veces la lluvia nos trae exactamente donde necesitamos estar», respondió enigmáticamente. Durante los siguientes 30 minutos, Elena exploró los estantes mientras Mateo trabajaba en silencio. Había algo profundamente reconfortante en ese espacio, como si el tiempo se moviera más despacio allí. Finalmente, Elena escogió un libro de poesía de Octavio Paz y se acercó al mostrador. «Excelente elección», comentó Mateo mientras envolvía el libro. Paz entendía que a veces necesitamos perdernos para encontrarnos. Esas palabras resonaron en Elena de una manera que no podía explicar. «¿Vienes seguido por aquí?», preguntó Mateo casualmente. «Tenemos un club de lectura los jueves por la noche. Somos un grupo pequeño, pero apasionado». Elena normalmente habría rechazado la invitación, pero algo en la voz de Mateo y en la atmósfera del lugar la hizo asentir. «Tal vez venga», respondió. El jueves siguiente, Elena se encontró regresando a la librería. El club de lectura resultó ser un grupo ecléctico de 6 personas. Una profesora jubilada, un estudiante de filosofía, una doctora, un músico callejero, una escritora frustrada y Mateo. Discutieron sobre 100 años de soledad de García Márquez, y por primera vez en años, Elena se sintió verdaderamente escuchada y conectada. Después de la reunión, Mateo le ofreció un café. «Hay una cafetería abierta hasta tarde a 2 cuadras de aquí», sugirió. Elena aceptó. Mientras caminaban por las calles iluminadas por farolas, Mateo le contó su historia. Había sido abogado corporativo, ganando mucho dinero, pero sintiéndose miserable. Un día, después de un colapso nervioso, lo dejó todo y abrió la librería con sus ahorros. «Fue la decisión más aterradora y liberadora de mi vida», confesó. Elena se encontró contándole cosas que nunca le había dicho a nadie. Cómo se sentía atrapada en una vida que se suponía debía hacerla feliz. Cómo había estudiado arquitectura porque era lo que su padre quería. Cómo nunca había tenido el valor de perseguir su verdadera pasión por la pintura. «Nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo», dijo Mateo suavemente. «El miedo es solo una ilusión que creamos para protegernos de lo desconocido». Las semanas pasaron y Elena se convirtió en una visitante regular de la librería. Comenzó a llevar su cuaderno de bocetos y a dibujar entre los estantes. Mateo le mostraba libros de arte y biografías de pintores que habían sacrificado todo por su vocación. Lentamente, Elena comenzó a redescubrir la chispa creativa que había enterrado años atrás. Una noche de diciembre, mientras ayudaba a Mateo a cerrar la librería, él le mostró un pequeño estudio en el 2.º piso. «Solía vivir aquí antes de mudarme», explicó. «Está vacío ahora. Podrías usarlo como tu taller de pintura si quieres. Sin renta, solo pinta».
Elena se quedó sin palabras. Era el gesto más generoso que alguien había tenido con ella. «¿Por qué harías esto?», preguntó con los ojos húmedos. Mateo se acercó y tomó su mano suavemente. «Porque veo en ti lo que yo fui hace 3 años. Y porque...» Hizo una pausa, sus ojos buscando los de ella. «Porque me importas, Elena. Más de lo que debería admitir tan pronto». El corazón de Elena latía con fuerza. Había sentido la atracción creciente entre ellos, pero había intentado ignorarla, temerosa de complicar las cosas. Pero en ese momento, parada en ese pequeño estudio con Mateo mirándola con tanta vulnerabilidad y esperanza, decidió ser valiente por primera vez en mucho tiempo. «A mí también me importas», susurró. Mateo sonrió y la acercó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Pero Elena no retrocedió. Su primer beso fue suave y dulce, lleno de promesas no dichas y posibilidades infinitas. Los meses siguientes fueron transformadores para Elena. Comenzó a usar el estudio todos los días después del trabajo, perdiendo horas pintando hasta altas horas de la noche. Sus lienzos cobraban vida con colores vibrantes y emociones crudas. Mateo la apoyaba incondicionalmente, trayéndole comida cuando se olvidaba de comer y simplemente sentándose en silencio a leerla mientras ella trabajaba. Su relación floreció naturalmente. No hubo grandes declaraciones dramáticas, solo una comprensión profunda y una conexión que crecía más fuerte cada día. Mateo le enseñó a vivir el presente, a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Elena le enseñó a ser más vulnerable, a compartir sus propios miedos e inseguridades. Pero no todo era perfecto. Los padres de Elena no aprobaban su relación con un librero fracasado, como su padre lo llamaba despectivamente. Tampoco estaban felices cuando Elena anunció que estaba considerando dejar su trabajo de arquitecta para dedicarse a la pintura a tiempo completo. «¿Te has vuelto loca?», gritó su padre durante una cena familiar tensa en febrero. «¿Vas a tirar años de educación y una carrera estable por un capricho?». «No es un capricho, papá», respondió Elena firmemente. «Por primera vez en mi vida, siento que estoy viviendo de verdad, no solo existiendo». Su madre intervino, más suave pero igual de preocupada. «Mija, entendemos que quieres explorar tu lado artístico, pero ¿por qué no lo haces como hobby? ¿Por qué arriesgarlo todo?». «Porque si no lo hago ahora, nunca lo haré», dijo Elena. «Y me arrepentiré por el resto de mi vida». La cena terminó mal, con su padre negándose a hablarle y su madre llorando. Elena salió del restaurante sintiéndose desgarrada entre la lealtad a su familia y la lealtad a sí misma. Mateo la esperaba afuera. Cuando Elena se derrumbó en sus brazos, él simplemente la sostuvo, dejándola llorar hasta que no quedaron más lágrimas. «Sé que duele», murmuró contra su cabello. «Pero tienes que vivir tu vida, no la de ellos. Con el tiempo lo entenderán. Y si no, al menos tú sabrás que fuiste auténtica contigo misma». En marzo, Elena tomó la decisión más difícil de su vida. Renunció a su trabajo. Su jefe intentó convencerla de quedarse, ofreciéndole un aumento y más flexibilidad, pero Elena se mantuvo firme. El último día en la oficina fue agridulce. Había pasado 8 años allí. Había hecho amigos. Había construido una reputación. Pero mientras empacaba sus cosas, no sintió arrepentimiento, solo un profundo sentido de paz. Con sus ahorros y el apoyo de Mateo, Elena se dedicó completamente a su arte. Los primeros meses fueron aterradores. Hubo días en que dudaba de sí misma, días en que el lienzo en blanco parecía burlarse de ella, días en que el dinero se sentía demasiado escaso. Pero Mateo estaba siempre ahí, creyendo en ella incluso cuando ella no creía en sí misma. En junio, sucedió algo inesperado. Una galerista llamada Sofía visitó la librería y vio algunos de los cuadros de Elena que Mateo había colgado en las paredes. Quedó impresionada y ofreció a Elena su primera exposición individual para septiembre. «¿Estás segura?», preguntó Elena, sin poder creer su suerte.
Apenas llevo unos meses pintando seriamente. Sofía sonrió. El arte no se trata de cuánto tiempo llevas haciéndolo, sino de la autenticidad y pasión que transmite. Y tu trabajo tiene ambas cosas en abundancia. Los siguientes 3 meses fueron una locura de preparación. Elena pintó como nunca antes, creando 20 nuevas piezas para la exposición. Mateo ayudó con todo, desde el diseño del catálogo hasta la organización de la inauguración. Su relación se profundizó aún más bajo la presión, demostrando que podían ser tanto socios como amantes. La noche de la inauguración en septiembre, Elena estaba paralizada de nervios. Se paró frente al espejo del baño de la galería, ajustando su vestido negro por 5ª vez. Mateo entró y la abrazó desde atrás. «Estás increíble», dijo, besando su cuello. «Y tu trabajo es excepcional. Esta noche es tuya, mi amor. Solo disfrútala». La galería se llenó de gente. Críticos de arte, coleccionistas, amigos del club de lectura y, para sorpresa de Elena, sus padres. Su madre se acercó primero, con los ojos brillantes de lágrimas. «Mija, tu trabajo es hermoso», dijo con voz quebrada. «No entendía antes, pero ahora veo lo que trataste de decirnos». Su padre se mantuvo a distancia al principio, pero eventualmente se acercó a uno de los cuadros más grandes de Elena. Un autorretrato abstracto que mostraba a una mujer rompiéndose y reconstruyéndose simultáneamente. Estudió la pintura en silencio durante varios minutos antes de volverse hacia Elena. «Tienes talento», admitió finalmente. «Y valor. Más valor del que yo tuve a tu edad». Hizo una pausa, sus ojos mostrando algo que Elena rara vez había visto. Vulnerabilidad. «Quise ser músico una vez, ¿sabías? Pero mis padres dijeron que no era práctico, así que estudié ingeniería. Siempre me pregunté qué habría pasado si hubiera sido más valiente». Elena sintió un nudo en la garganta. «Papá». Él la abrazó torpemente, como si no estuviera acostumbrado a las muestras de afecto. «Estoy orgulloso de ti, mija. Perdóname por no apoyarte antes». Ese momento de reconciliación hizo que la noche fuera aún más perfecta. La exposición fue un éxito rotundo. Elena vendió 15 de las 20 piezas, recibió críticas brillantes y, lo más importante, sintió que finalmente estaba viviendo su verdad. Después de la exposición, la vida de Elena y Mateo encontró un ritmo hermoso. Ella continuó pintando, cada vez con más confianza y reconocimiento. Mateo expandió la librería, agregando una pequeña galería en el primer piso donde exhibía el trabajo de artistas locales emergentes. Se convirtieron en pilares de la comunidad artística del barrio, organizando eventos y apoyando a otros creativos. En su aniversario de 2 años, en noviembre, Mateo llevó a Elena de regreso a la cafetería donde habían tenido su primera conversación profunda. Después de cenar, sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Elena», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Hace 2 años entraste a mi librería escapando de la lluvia. Pero creo que ambos estábamos escapando de algo más grande. Vidas que no nos pertenecían. Versiones de nosotros mismos que no eran auténticas. Me ayudaste a encontrar propósito no solo en los libros, sino en el amor. Me enseñaste que ser vulnerable no es debilidad, sino fortaleza». Abrió la caja, revelando un anillo simple pero elegante. «No puedo prometerte una vida fácil o perfecta, pero puedo prometerte una vida auténtica, llena de arte, libros, conversaciones profundas a medianoche y amor incondicional. Elena, ¿te casarías conmigo?» Elena no podía hablar a través de las lágrimas que corrían por su rostro. Finalmente asintió vigorosamente. «Sí», logró decir. «1000 veces sí». Se casaron en primavera en una ceremonia íntima en un jardín botánico de Xochimilco. Solo estaban sus familias cercanas y amigos más queridos. No hubo gran pompa ni circunstancia, solo amor puro y alegría genuina. Elena usó un vestido sencillo color marfil que ella misma había diseñado, y Mateo lloró cuando la vio caminar hacia él. Durante sus votos, Elena dijo: «Mateo,
Me salvaste al mostrarme que no necesitaba ser salvada. Me amaste al ayudarme a amarme a mí misma primero. Prometo siempre ser tu refugio en la tormenta, así como tú has sido el mío. Mateo respondió: Elena, eres mi obra de arte favorita, una que nunca dejo de descubrir. Prometo siempre animarte a volar, incluso cuando tengas miedo de tus propias alas. Te amaré en tus días creativos y en tus bloqueos artísticos, en tus triunfos y en tus dudas. Los años que siguieron fueron una hermosa mezcla de crecimiento, desafíos y amor profundo. Tuvieron 2 hijos, una niña llamada Luna y un niño llamado Diego. Elena continuó pintando, incluso cuando el embarazo y la maternidad hicieron las cosas más complicadas. Mateo fue un padre presente y amoroso, a menudo cerrando la librería temprano para estar con su familia. Hubo momentos difíciles también. Una recesión económica casi los obligó a cerrar la librería. Elena tuvo una crisis creativa que duró meses después del nacimiento de Diego. Los padres de Mateo, que nunca habían estado muy presentes en su vida, reaparecieron repentinamente queriendo conocer a sus nietos, causando tensión y conversaciones difíciles sobre perdón y límites. Pero a través de todo, eligieron la honestidad, la comunicación y el compromiso mutuo. Cuando Elena estaba luchando creativamente, Mateo cuidaba a los niños durante fines de semana enteros para que ella pudiera retirarse a su estudio. Cuando la librería estaba al borde de la quiebra, Elena vendió varias pinturas importantes de su colección personal para mantenerla a flote. En el 10º aniversario de conocerse, Mateo organizó una exposición retrospectiva del trabajo de Elena en una galería importante de Polanco. La colección se llamaba Metamorfosis y mostraba la evolución de su arte desde aquellos primeros días tímidos hasta su estilo actual audaz y vibrante. Durante el discurso de apertura, Elena compartió su historia con la audiencia abarrotada. Hace 10 años, era una mujer perdida, viviendo la vida de otra persona. Entré a una librería huyendo de la lluvia y encontré mucho más que refugio. Encontré mi voz, mi pasión y el amor de mi vida. Este trabajo que ven aquí no es solo mío. Es el resultado de creer en mí misma, de tener a alguien que creyera en mí incluso cuando yo no podía, y de elegir todos los días la autenticidad sobre la comodidad. Mateo estaba en la primera fila, sosteniéndole la mano a Luna mientras Diego dormía en sus brazos. Sus ojos brillaban con lágrimas de orgullo. La exposición fue aclamada por la crítica y consolidó la reputación de Elena como una de las artistas emergentes más importantes de México. Pero lo que más le importaba a Elena no eran las ventas o las críticas, sino el mensaje que había recibido de una joven mujer después de la inauguración. «Gracias», decía el mensaje. «Escuchar tu historia me dio el valor para finalmente inscribirme en clases de escritura. He estado soñando con ser escritora toda mi vida, pero tenía demasiado miedo. Si tú pudiste hacerlo, tal vez yo también pueda». Elena lloró cuando leyó esas palabras. Finalmente entendió que su viaje no había sido solo sobre encontrarse a sí misma, sino sobre inspirar a otros a hacer lo mismo. Esa noche, después de que los niños estuvieron dormidos, Elena y Mateo se sentaron en el balcón de su departamento, compartiendo una botella de vino bajo las estrellas. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Elena. «¿De todo lo que sacrificaste para estar conmigo?». Mateo la miró con sorpresa genuina. «¿Arrepentirme? Elena, me diste la vida. Antes de ti, solo estaba existiendo, esperando que algo le diera significado a mis días. Tú eres ese significado. Tú, los niños, nuestra vida juntos. No sacrifiqué nada. Gané todo». Elena se acurrucó contra él, sintiéndose profundamente agradecida. «Te amo», susurró. «Gracias por verme cuando ni siquiera yo me veía». «Siempre te veré», prometió Mateo. «Eres imposible de no ver. Eres luz pura, mi amor». Años después, cuando Luna tenía 15 años, le preguntó Areques a Elena sobre cómo había conocido a Mateo. Estaban en el estudio, con Elena enseñándole a Luna las técnicas básicas de pintura. «Mamá,
¿Cómo supiste que papá era el indicado?, preguntó Luna mientras mezclaba colores en su paleta. Elena pensó por un momento. No fue un solo momento, explicó. Fue una serie de elecciones. Elegir ser vulnerable. Elegir confiar. Elegir creer que merecía amor y felicidad. Tu padre hizo que esas elecciones fueran fáciles porque siempre me trató como si fuera extraordinaria, incluso cuando yo me sentía ordinaria. ¿Tuviste miedo?, preguntó Luna. Aterrorizada, admitió Elena. Pero aprendí que el miedo no es una razón para no hacer algo. A veces, las cosas que más nos asustan son las que más necesitamos. Luna asintió pensativamente. Creo que tengo miedo de no ser lo suficientemente buena. En nada. Elena dejó su pincel y se volvió completamente hacia su hija. Luna, escúchame. Todos tenemos ese miedo. Yo todavía lo tengo algunos días. Pero, ¿sabes qué? Ser suficientemente buena no es el objetivo. El objetivo es ser auténtica, esforzarte, crecer. La perfección es una ilusión que nos mantiene paralizados. La autenticidad es lo que nos libera. Esa conversación se quedó con Luna, y años más tarde, cuando ella misma enfrentó su propia encrucijada de elegir entre estudiar medicina como todos esperaban o perseguir su pasión por la música, recordó las palabras de su madre y encontró su propio valor. Diego, por otro lado, resultó ser un híbrido perfecto de sus padres. Amaba los libros como Mateo, pero también tenía el alma artística de Elena. A los 12 años, comenzó a escribir e ilustrar sus propias historias gráficas, combinando narrativa y arte visual de maneras innovadoras. Mateo expandió la librería nuevamente cuando los niños fueron a la universidad, agregando un tercer piso dedicado exclusivamente a cómics y novelas gráficas, en gran parte inspirado por Diego. El lugar se convirtió en un punto de encuentro para una nueva generación de artistas y escritores jóvenes. Elena seguía pintando, su trabajo evolucionando con cada década de su vida. Sus últimas series exploraban temas de envejecimiento, mortalidad y legado, pintadas con la misma pasión pero con una profundidad que solo viene con la experiencia vivida. En su 25º aniversario de bodas, renovaron sus votos en el mismo jardín botánico donde se habían casado. Esta vez, Luna y Diego fueron los testigos, y había más arrugas alrededor de los ojos de Elena y Mateo, más canas en su cabello, pero el amor en sus miradas era tan intenso como siempre. 25 años y todavía me haces sentir mariposas, bromeó Elena durante la pequeña celebración después. 25 años y todavía me sorprendes todos los días, respondió Mateo, besándola suavemente. Cuando Elena tenía 60 años, recibió el Premio Nacional de Arte, el reconocimiento más prestigioso que un artista podía recibir en México. Durante su discurso de aceptación, contó su historia una vez más, pero esta vez con la perspectiva de décadas. El arte no me salvó, dijo a la audiencia. Elegir vivir auténticamente me salvó. El arte fue simplemente el vehículo, y no lo hice sola. Lo hice con el apoyo de un hombre que vio en mí lo que yo no podía ver en mí misma. Lo hice con el amor de una familia que aprendió a aceptar mi camino incluso cuando no lo entendían. Lo hice con cada persona que alguna vez me dijo, «Sigue adelante», cuando quería rendirme. Mateo estaba en la audiencia, ahora con el cabello completamente gris, pero con los mismos ojos color miel que la habían cautivado más de 28 años atrás. A su lado estaban Luna, ahora una violinista profesional, y Diego, un autor publicado y reconocido ilustrador. Pero sobre todo, continuó Elena, su voz llenándose de emoción, lo hice al elegir el amor. Amor por el arte, amor por la vida, amor por mí misma y amor por las personas que hacen que cada día valga la pena vivir. La ovación fue ensordecedora, pero lo único que Elena realmente escuchó fue la voz de Mateo gritando, «¡Te amo!», desde el público. Esa noche, de vuelta en casa, se sentaron en su sala rodeados de décadas de recuerdos. Fotos de familia en las paredes, las primeras pinturas de Elena,
libros queridos de Mateo, dibujos de cuando los niños eran pequeños. ¿Sabes lo que pienso?, dijo Elena recostándose contra Mateo en el sofá. Pienso que cada momento difícil, cada decisión aterradora, cada sacrificio, valió la pena para llegar aquí, a este momento, contigo. Mateo besó su frente. La vida es arte, Elena. Y tú y yo hemos creado una obra maestra juntos. Y así, la mujer que una vez entró a una librería huyendo de la lluvia, encontró no solo refugio, sino un hogar. Encontró no solo amor, sino propósito. Encontró no solo a Mateo, sino a sí misma. Y en ese encontrarse, creó una vida tan hermosa y auténtica que inspiró a innumerables otros a hacer lo mismo. Los años continuaron, trayendo sus propias alegrías y tristezas. Pero Elena y Mateo los enfrentaron juntos, mano a mano, sabiendo que habían elegido bien, amado profundamente y vivido auténticamente. Y cuando Elena pintó su última obra maestra a los 75 años, un autorretrato que mostraba a una mujer con alas extendiéndose desde su espalda, Mateo la encontró en su estudio, llorando de alegría frente al lienzo. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó con preocupación. Elena señaló la pintura. Esto soy yo. Finalmente, después de todos estos años, puedo verme como tú siempre me has visto. Libre, completa, volando». Mateo la abrazó, ambos mirando la pintura juntos. «Siempre has estado volando», murmuró. «Solo necesitabas creerlo». Y en ese momento, rodeados por una vida de amor, arte y autenticidad, Elena supo con absoluta certeza que había vivido exactamente la vida que estaba destinada a vivir. No porque fuera fácil o perfecta, sino porque era suya, totalmente y completamente suya. Los años siguieron su curso natural, y con ellos llegaron nuevas etapas que Elena y Mateo enfrentaron con la misma pasión y compromiso que habían caracterizado su relación desde el principio. Cuando Elena cumplió 78 años, comenzó a notar que su visión ya no era tan nítida como antes. Las líneas que antes trazaba con precisión ahora temblaban ligeramente. Los colores que mezclaba no siempre resultaban ser exactamente lo que había imaginado. Una tarde de abril, después de luchar durante horas con un lienzo que simplemente no cooperaba, Elena dejó caer sus pinceles con frustración. Mateo, que ahora tenía 81 años y se movía más despacio, pero seguía siendo tan atento como siempre, entró al estudio con una taza de té. «Cuéntame qué pasa», dijo suavemente, sentándose en la silla junto a ella. Elena miró el lienzo con ojos llenos de lágrimas. «Estoy perdiendo mi visión, Mateo. No rápidamente, pero está sucediendo. Y tengo tanto miedo. ¿Quién soy yo sin mi arte? ¿Qué hago si ya no puedo pintar?». Mateo tomó su mano, ahora arrugada pero todavía tan familiar para él como el primer día. «Mi amor, tú eres mucho más que tu arte. Eres madre, abuela, esposa, amiga, maestra. Eres la mujer que cambió mi vida y las vidas de tantas otras personas. El arte ha sido tu voz. Sí, pero no es tu esencia. Tu esencia es tu espíritu, tu fuerza, tu capacidad de amar y transformar todo lo que tocas. Pero es lo único que he hecho durante 50 años», sollozó Elena. «Es quien soy». «No», la corrigió Mateo firmemente pero con ternura. «Es lo que haces. Quien eres es mucho más grande que eso. Y además, ¿quién dice que tu arte tiene que terminar? Solo tiene que evolucionar, como lo ha hecho tantas veces antes». Esas palabras se quedaron con Elena durante semanas. Comenzó a experimentar con nuevas formas de arte que no dependían tanto de la precisión visual. Esculturas táctiles, instalaciones que jugaban con texturas y sonidos, incluso colaboraciones con Luna donde su hija tocaba música mientras Elena pintaba, dejando que el sonido guiara sus trazos más que la vista. Una tarde, Diego trajo a sus propios hijos a visitar a sus abuelos. Sofía tenía 8 años y Mateo Jr., nombrado así en honor a su abuelo, tenía 5. Mientras los niños corrían por el departamento,
llenándolo de risas y energía, Elena observaba desde su silla favorita junto a la ventana. «Abuela», llamó Sofía, acercándose con uno de los viejos cuadernos de bocetos de Elena. «¿Me enseñas a dibujar como tú?» Elena sintió una punzada en el corazón. Su primera reacción fue decir que no, que ya no podía enseñar como antes. Pero luego recordó las palabras de Mateo sobre evolucionar. «Ven aquí, mija», dijo palmeando el espacio a su lado. Durante la siguiente hora, Elena guió las pequeñas manos de Sofía. No con instrucciones precisas sobre técnica, sino con historias sobre cómo el arte es sentimiento, es observación, es coraje para poner en papel lo que llevas en el corazón. Cuando Sofía terminó su dibujo, un retrato abstracto de su familia, sus ojos brillaban con orgullo. «Es perfecto», declaró Elena, y lo decía en serio. No porque fuera técnicamente perfecto, sino porque era auténtico, puro, sin pretensiones. Justo como su propio arte había sido al principio. Esa noche, después de que Diego se llevara a los niños a casa, Elena le dijo a Mateo: «Creo que encontré mi nueva forma de crear. No solo arte en lienzos, sino arte en personas. Quiero enseñar, Mateo. Quiero compartir todo lo que he aprendido con la siguiente generación». Mateo sonrió ampliamente. «Entonces hagámoslo realidad». Juntos transformaron parte de la librería en un espacio comunitario de arte. Elena comenzó a dar clases gratuitas los fines de semana para niños del barrio, muchos de ellos de familias de bajos recursos que nunca habrían tenido acceso a educación artística. Mateo donaba materiales de arte y organizaba exposiciones de los trabajos de los estudiantes. La respuesta fue abrumadora. Pronto había una lista de espera de niños queriendo tomar las clases de Elena. Ella adaptó su enseñanza a su visión decreciente, enfocándose en conceptos, en la historia del arte, en animar a los niños a encontrar su propia voz artística en lugar de copiar la de otros. Uno de sus estudiantes, un niño de 11 años llamado Carlos que venía de una familia particularmente difícil, mostró un talento excepcional. Elena vio en él algo de sí misma, un artista atrapado en circunstancias que no entendían su don. Comenzó a trabajar con él individualmente, y con el permiso de sus padres, ayudó a conseguirle una beca para una escuela de arte prestigiosa. «¿Por qué hace esto por mí?», preguntó Carlos un día, con la mezcla de gratitud y desconcierto que solo los niños pueden expresar. Elena pensó en todas las personas que habían creído en ella a lo largo de su vida. Mateo, Sofía la galerista, sus padres eventualmente, cada mentor y amigo que la había apoyado. «Porque alguien hizo lo mismo por mí una vez», respondió simplemente. «Y porque veo en ti algo especial, Carlos. No desperdicies ese don. Úsalo, nútrelo, compártelo con el mundo». Los años pasaron y la visión de Elena siguió deteriorándose gradualmente. A los 82 años estaba casi completamente ciega. Pero extrañamente, en lugar de deprimirse, encontró una nueva libertad en la oscuridad. Su mundo se volvió más táctil, más sensorial de otras maneras. Podía sentir las texturas de las telas, escuchar los matices en las voces de las personas, oler los cambios en las estaciones con una claridad que nunca había experimentado cuando dependía tanto de su vista. Mateo, ahora de 85 años y lidiando con sus propios problemas de salud, seguía siendo su compañero constante. Sus conversaciones se volvieron más profundas, más filosóficas. Hablaban sobre la muerte sin miedo, sobre el legado, sobre lo que significaba haber vivido una buena vida. «¿Tienes miedo de morir?», le preguntó Elena una noche mientras yacían en la cama, sus cuerpos entrelazados como lo habían estado durante más de 3 décadas. Mateo consideró la pregunta cuidadosamente. «No de la muerte en sí misma», respondió finalmente. «Pero tengo miedo de dejarte sola, de que tengas que navegar el mundo sin mí». Elena acarició su rostro, memorizando cada arruga, cada contorno que conocía mejor que el suyo propio. «No estaré sola, mi amor. Me dejarás rodeada de amor. Nuestros hijos, nuestros nietos,
los cientos de estudiantes que he enseñado, la comunidad que construimos juntos. Y además, su voz se suavizó. Una parte de ti vivirá en mí para siempre. Tú cambiaste quién soy fundamentalmente. Eso no se puede deshacer con la muerte. ¿Y tú?, preguntó Mateo. ¿Temes morir? Solía hacerlo, admitió Elena. Cuando era más joven, la idea de la muerte me aterrorizaba. Pero ahora, después de haber vivido tanto, amado tanto, creado tanto, siento paz. He vivido exactamente la vida que quería vivir. No tengo arrepentimientos. Bueno, tal vez uno. ¿Cuál?, preguntó Mateo intrigado. Desearía haber sido más valiente antes. Desearía no haber esperado hasta los 32 para empezar a vivir auténticamente. Piensa en todo el arte que podría haber creado, todas las experiencias que podría haber tenido si hubiera tenido el coraje antes. Mateo besó su frente. Pero tal vez necesitabas esos 32 años para convertirte en la persona que estaba lista para ese cambio. Todo sucede en su momento perfecto, Elena. Y mira todo lo que has logrado desde entonces. 50 años de arte, de amor, de impacto. Eso no es poco. Un año después, Mateo sufrió un derrame cerebral. No fue fatal, pero lo dejó parcialmente paralizado del lado izquierdo. Los roles se invirtieron ahora. Elena cuidaba de Mateo como él la había cuidado a ella durante todos esos años. A pesar de su ceguera, aprendió a navegar su departamento con precisión, a preparar sus comidas, a ayudarlo con su terapia física. Luna y Diego querían contratar enfermeras de tiempo completo, pero Elena se negó. «He pasado más de 30 años con tu padre», les dijo firmemente. «No voy a entregarle su cuidado a extraños ahora. Puedo hacer esto». Y lo hizo. Con la ayuda de sus hijos y algunos servicios de apoyo, Elena se convirtió en la cuidadora principal de Mateo. Fueron meses difíciles. Hubo momentos de frustración cuando Mateo no podía comunicar lo que necesitaba, cuando Elena no podía ver lo que él estaba tratando de mostrarle. Pero también hubo momentos de profunda intimidad y conexión. Una tarde, mientras Elena leía en voz alta uno de los libros favoritos de Mateo, 100 años de soledad, el mismo libro que habían discutido en su primera reunión del club de lectura, Mateo comenzó a llorar. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó Elena con preocupación, dejando el libro a un lado. «Solo estoy abrumado», logró decir Mateo con su habla ahora más lenta. «Por cuánto me amas. Por cómo me cuidas incluso cuando es difícil. No merezco tanto amor». Elena encontró su rostro con sus manos, limpiando sus lágrimas. «Mateo, tú me enseñaste lo que era el amor real. No el amor de películas románticas, sino el amor cotidiano. El amor que elige quedarse cuando es difícil. El amor que crece más fuerte con el tiempo en lugar de desvanecerse. Esto», hizo un gesto abarcando su situación actual. «Esto no es un sacrificio, es un privilegio. Llevo más de 30 años amándote en la salud. Ahora tengo el honor de amarte en la enfermedad también. Gradualmente, con terapia intensiva y determinación, Mateo recuperó algo de movilidad. Nunca volvió a ser como antes, pero aprendió a caminar con bastón y recuperó suficiente función en su brazo izquierdo para hacer tareas básicas. El proceso fue largo y a veces desalentador, pero Elena estuvo a su lado en cada paso. Durante este tiempo, Carlos, el estudiante al que Elena había ayudado años atrás, ahora un joven de 22 años estudiando en una prestigiosa escuela de arte en París, regresó a la Ciudad de México para su primera exposición individual. Insistió en que Elena fuera su invitada de honor. «Nada de esto habría sido posible sin usted», le dijo a Elena en la inauguración, guiándola por la galería y describiéndole cada pieza en detalle vivido. «Usted vio algo en mí cuando nadie más lo hacía. Me dio oportunidades que cambiaron mi vida. Este éxito es tanto suyo como mío». Elena, ahora de 85 años, sonrió con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No, Carlos. El talento siempre fue tuyo.
Yo solo te ayudé a verlo, pero me honra haber sido parte de tu viaje. Esa noche, de vuelta en casa, Elena le contó a Mateo sobre la exposición. ¿Sabes qué es lo más hermoso?, dijo. Es que mi legado no son solo mis propias pinturas. Es todos los artistas que ayudé a nacer. Cada niño que enseñé, cada vida que toqué. Eso es más grande y más duradero que cualquier obra de arte que pudiera haber creado sola. Mateo, ahora de 88 años, asintió sabiamente. Siempre fuiste más que una artista, Elena. Eres una fuerza de la naturaleza, una creadora de posibilidades. Y estoy tan orgulloso de ti, tan honrado de haber compartido esta vida contigo. Cuando Elena tenía 87 años y Mateo 90, decidieron mudarse a una residencia asistida. La decisión no fue fácil. Dejar el departamento donde habían construido tantos recuerdos, donde habían criado a sus hijos, donde Elena había pintado cientos de obras, era desgarrador. Pero su salud exigía más cuidado del que podían proporcionarse mutuamente. La residencia resultó ser más hogareña de lo que esperaban. Había otros residentes con historias fascinantes, personal cariñoso y, sorprendentemente, un programa de arte robusto. Elena comenzó a dar clases informales nuevamente, esta vez enseñando a otros ancianos que nunca habían explorado su lado creativo. Una de sus estudiantes, una mujer de 92 años llamada Beatriz, le confesó a Elena un día: «Siempre quise pintar, pero mi esposo decía que era una pérdida de tiempo. Ahora que él se fue y yo estoy aquí, finalmente tengo la libertad de intentarlo. Pero siento que es demasiado tarde». Elena tomó las manos de Beatriz. «Nunca es demasiado tarde para convertirte en quien estabas destinada a ser. Yo tenía 32 cuando empecé realmente. Tú tienes 92. ¿Y qué? El arte no tiene fecha de vencimiento. La vida no tiene fecha de vencimiento hasta que se acaba. Mientras estés respirando, puedes crear, puedes crecer, puedes transformarte». Beatriz comenzó a pintar con fervor casi obsesivo. Sus obras eran crudas, sin refinamiento técnico, pero llenas de emoción pura y décadas de experiencia de vida. Pintaba memorias de su infancia en Oaxaca, retratos de su difunto esposo que revelaban una relación compleja, paisajes de lugares que había visitado. En sus pinturas, finalmente encontró su voz, después de más de 9 décadas de silencio. Cuando Beatriz falleció 2 años después, pacíficamente mientras dormía, su familia encontró una carta que había escrito para Elena. «Gracias por darme permiso de ser quien siempre fui por dentro», decía la carta. «Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde. Moriré feliz sabiendo que finalmente viví auténticamente, aunque solo fuera por 2 años. Eso es más de lo que muchas personas consiguen en toda una vida». Elena lloró cuando Luna le leyó la carta, pero eran lágrimas de gratitud más que de tristeza. «¡Qué regalo!», susurró. «Poder impactar a alguien incluso al final de sus vidas. ¡Qué propósito más hermoso!». Los últimos años de Elena y Mateo fueron tranquilos pero profundamente significativos. Pasaban sus días juntos, a menudo en silencio, simplemente disfrutando la presencia del otro. Mateo le leía a Elena cuando su propia vista comenzó a fallar también. Ella escuchaba con una sonrisa mientras él relataba las historias que ambos habían amado durante toda su vida juntos. Sus hijos y nietos los visitaban regularmente. Luna traía su violín y tocaba para ellos. Diego leía capítulos de los libros en los que estaba trabajando. Los nietos les contaban sobre sus vidas, sus sueños, sus desafíos. Elena y Mateo escuchaban, aconsejaban cuando se les pedía, pero principalmente, solo amaban. Una tarde de octubre, cuando Elena tenía 90 años, estaba sentada junto a la ventana de su habitación en la residencia, sintiendo el sol en su rostro. Mateo dormitaba en su silla, su respiración regular y pacífica. Elena pensó en el arco completo de su vida. La niña que había sido, la mujer perdida que entró a una librería huyendo de la lluvia, la artista que finalmente encontró su voz, la esposa y madre, la maestra,
la anciana que ahora era. «Ha sido una vida hermosa», dijo en voz alta, aunque no estaba segura de si Mateo podía oírla. «La más hermosa», respondió Mateo abriendo sus ojos. «Y no ha terminado aún. Todavía tenemos tiempo, mi amor. Todavía tenemos historias por vivir». Elena sonrió, extendiendo su mano hacia él. Mateo la tomó, sus dedos entrelazándose con la facilidad de décadas de práctica. Y en ese momento simple, sentados juntos mientras el sol de la tarde pintaba la habitación con luz dorada, Elena supo con absoluta certeza que cada decisión que había tomado, cada riesgo que había corrido, cada momento de miedo que había enfrentado, había valido la pena completamente. Porque al final, la vida no se trataba de las pinturas que había creado o los premios que había ganado. Se trataba del amor que había dado y recibido, las vidas que había tocado, la autenticidad con la que había vivido cada día. Se trataba de haber encontrado a alguien que la amaba completamente, defectos y todo, y haber amado a esa persona con la misma intensidad hasta el final. «Te amo, Mateo», susurró Elena. «Y yo te amo a ti, Elena», respondió él. «Hoy, mañana y por toda la eternidad». Y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, dos almas que se habían encontrado en una librería hace tantos años atrás permanecieron juntas, sus historias entrelazadas para siempre, su amor un testimonio de lo que es posible cuando tienes el coraje de elegir la autenticidad, de elegir el amor, de elegir vivir verdaderamente.